Aleluya. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Hoy, un día parecido al de hoy hace muchos años, una gran multitud decía esto. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Che, hay un Galarza nuevo, ¿ya le dimos la bienvenida o no? ¿No? ¿Te dieron la bienvenida acá o no? La primera vez que viene, damos una bienvenida a Jere Galarza que siguen viniendo, che. Cuando yo era chico cantábamos siempre mantos y palmas desplegando van. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? ¿Cómo arrancaba la melodía? Desplegando va, alegre el pueblo de... Los viejos la saben esta vez. Allí a lo lejos se comienza a ver a Cristo montado que llegando es... Y mientras mil voces resuenan por ahí, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y en humo estruendo de gran aclamación, prorrumpen... A ver, los viejos, fuerte. Hosana, Hosana al Rey. Otra vez. Hosana. Sana al Rey. Me dio mucha gracia por los jóvenes todos mirando el proyector y los viejos todos metidos en el... No tienen ni idea de qué iba la canción. Bueno. Esto pasó un día semejante a hoy. Hoy yo quiero decirte feliz Pascua, hermano. Nuestra Pascua es Jesucristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Eso le podés decir a tu hermano todos los días de tu vida. Feliz Pascua. Pero a mí me agarra una cosa con la Pascua, porque para mí es la gran festividad cristiana, es de la que más tenemos que deleitarnos y meter la alegría y disfrutar la Pascua. Así que en estos días tomate la tarea de leer los mensajes pascuales, ese último momento del Señor, si querés hacer un recorrido por Éxodo también, porque es un momento de reflexionar, es un momento precioso la Pascua. A mí me agarra como muchas ganas de alabar y la Pascua me pone de buen humor, a mí, porque aparte el chocolate es riquísimo. Pero me agarra eso con la Pascua. Y sin ser la Pascua, sí el Señor, un día semejante al de hoy, una semana antes, tomaba una decisión trascendental. Hay dos oportunidades donde el Señor hace algo que es trascendental. Una es cuando habla con la mujer samaritana y ahí comienza su ministerio público. Primero había reclutado a los suyos, pero no se había dado a conocer como el Mesías, como ese que esperaban. Y se declara así a una mujer que era samaritana. Ya abre toda una cosa nueva. Cambia todo. A partir de ahí él empieza una forma distinta de ejercer su ministerio. Y el día en que va a ser la entrada triunfal a Jerusalén, como la titulamos, también toma una decisión trascendental. Él acá va a descubrirse como el rey y va a querer que la gente vocifere y declare esto de él, cosa que no había querido antes. De hecho, lo había impedido por todos lados. Hoy yo no sé bien de lo que te quiero hablar, pero sé hacia dónde quiero direccionar esto. Yo quiero, a los 20 minutos más o menos, Nan, 20, subí, porque yo quiero que terminemos alabando a Jesús como el Rey. Porque esto fue lo que pasó ese día. Él entró y dijo, ahora sí, digan que soy el Rey. Fue una declaración trascendental, lo cual produjo una alegría tremenda e inmediatamente produjo también una desilusión muy grande para muchos. Esa multitud que ese día gritaba, bendito que viene en el nombre del Señor, después gritaban todo lo contrario, unos días más tarde. Unos días, una semanita ahí, antes de una semana, ya están cambiando el discurso. Aleluya, acá comienza la última semana del ministerio de Jesús. Acá el Señor va a hacer lo último que le queda. Acá se la va a jugar toda, se la viene jugando toda,
Pero acá va a ser desestimados de todos, de los judíos, de los principales de la sinagoga, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de los romanos, de todos. Solamente están ahí los que lo quieren mucho. Pero pasa un tiempito más y cuando está llegando a la cruz, está solo. Lo seguían de lejos. A eso se tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo esta última semana, esta Pascua. El Señor había estado otras veces en Jerusalén, pero gran parte de su ministerio lo hizo fuera del territorio de Jerusalén. Acuérdense que en Betsaida le gustaba mucho estar, a él ahí tenía una familia amiga, le gustaba, fue para Tiro, fue para Sidón, fue a Decápolis también, estuvo en Decápolis, anduvo haciendo su ministerio por muchos lugares y no en la capital tanto, aunque había estado ahí. Al menos 3 veces tenemos en los evangelios que registramos que Jesús estuvo. Pero no en esta calidad y no como se quiso revelar en esta oportunidad. Es la primera vez que entra de esta manera en Jerusalén, porque quiere que se cumpla lo que estaba profetizado sobre él. Él va a mover todas las cosas para que se cumpliera la palabra y va a respetarse todo al pie de la letra. Pero en ese tiempo él había reclutado gente y va a armar un cuerpo de gente que lo va a seguir, que eran los que ya no eran aceptados para la formación discipular. ¿Quiénes eran? Los hombres que ya estaban pasados de edad, pescadores, un recaudador de impuestos, gente totalmente distinta una de las otras, los que ya no categorizaban para ser formados de una forma académica por un rabino. Y Jesús va y busca a esa gente. Me hace acordar mucho a David. ¿Se acuerdan el ejército que forma David? Los desestimados, eso los agarra a David, forma ese ejército valiente que hace proezas en el nombre del Señor y para defender a ese rey que había levantado Dios, que había sido pronunciado. Así también Jesús va y busca unos que ya habían sido desplazados para ser formados bajo el yugo de un rabí. Y a esos es a los que el Señor comienza a levantar y enseñar. El corazón del Señor latía de una forma muy particular. Tenía un latido para 12, para 70 y para miles. Vemos que en un momento comisiona a 70 para que vayan a predicar el Evangelio. Se fascinan con las cosas que hacen. ¿Se acuerdan cuando vuelen? Y dice, hicimos una cantidad de cosas. Y Jesús le dice, sí, yo vi a Satanás que caía como un rayo, ¿no? Impresionante lo que habían hecho. Y estaban maravillados por eso. Y le dice, pero mejor maravíllense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso se tienen que maravillar. Y estos 70 hicieron cosas, pero tenía una cuestión muy íntima con 12 personas a las que él le quiere comunicar lo que tienen que seguir haciendo y cómo tenían que confirmar la iglesia. A ellos les va a hablar. Y era una mezcla de gente, una ensalada de gente, que uno dice, solamente Jesús pudo juntarlos. Imagínense que había un recaudador de impuestos entre ellos. No los quería nadie. Eran unos vendidos, unos traidores. Trabajaban para el gobierno de Roma. Levantaban los tributos. Eran judíos que le cobraban a los judíos el tributo para dárselo a Roma. Y agarra a Jesús y mete uno de esos en su grupo. Y van a tener que convivir. Pero no solo eso. Tienen los pescadores y gente que ni siquiera quizás sabía leer. Algunos de ellos quizás analfabeto, o la mayoría de ellos, no lo sabemos. Pero también es verdad que más adelante la gente se sorprende de cómo hablaban estos hombres. ¿Se acuerdan? Que siendo gente común, hablaban como hablaban porque habían sido formados por Jesús. Pero también entre ellos había un celote. Imagínense un recaudador de impuestos y un celote. Un celote era como la rama más radicalizada de los partidos, si se quiere, políticos. Eran violentos para defender la religión judía. Y le había puesto un recaudador de impuestos, un traidor a los judíos, con un celote que era un violento. Juntó esa ensalada de gente y les transformó la cabeza. Les tuvo que enseñar que su reino no era de este mundo, que él no venía a ejercer un reino temporal. Les empezó a enseñar acerca del reino eterno y comenzaron a entender lo que Jesús decía cuando decía, el reino de los cielos ha acercado.
tuvieron que transformar su forma de pensar. Entonces la gente se identificaba mucho no solamente con lo que Jesús decía, sino también con el cuerpo de gente que había llamado. Se sentían identificados con esos que tenían su justicia y que se volvían un poco violentos y se sentían un poco representados porque había un celote, pero un celote que comenzaba a actuar distinto. Había pescadores que habían dejado sus redes, pero se sentían identificados también porque encontraban un lugar en Jesús. Era gente común y de eso el Señor llamó. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para manifestar su gloria, para que su reino se manifieste. Comenzaba a formar una cosa nueva en el cuerpo de Cristo, una cosa nueva en su pueblo, iba a formar su cuerpo, la iglesia. Y había tomado a esta gente y tienen muchos deseos ellos, seguramente de que Jesús se manifieste como se manifestaba a ellos las multitudes, pero Jesús no operaba así. Jesús no quería ser reconocido abiertamente así. Hacía prodigios, milagros y le decían, no le cuentes a nadie. O cuando hizo un milagro con alguno, con respecto a la lepra, le dijo, andá y presentate a quien tenés que presentarte y a nadie más. Respetaba todo, no quería ser descubierto. En un momento los demonios comienzan a decir que Él es el Señor que viene de Dios, que Él es el Mesías, y les dice que se callen. Porque no quería que nada perjudique ese tiempo y su trabajo que estaba haciendo. Pero un día se iba a manifestar diferente. Iba a entrar por Jerusalén, cumpliendo la profecía, donde entraba el rey, que venía a restaurar todas las cosas. Iba a ser reconocido, alabado, por una cantidad de gente. Así lo había querido Él. En un momento, el Señor hace un milagro tremendo. Había poco morfi y mucha gente. Dice, tenemos unos pececitos, unos pancitos, pero son una cantidad, ¿cómo hacemos? Y agarra el Señor y dice, bueno, a ver, denle ustedes de comer. Y los discípulos empezaban a mirar como diciendo, nosotros, ¿cómo hacemos? Dio gracias, bendijo, se multiplicó y dice que Jesús se dio cuenta de algo, de que venían por la fuerza a tomarlo para llevarlo y coronarlo como rey. Entonces agarró y se apartó a un lugar solitario. No quiso ser declarado por las multitudes como rey. Siendo el rey, no quiso que en esa oportunidad lo hagan. Tenía que llegar el momento. Al otro día se encuentra con ellos y le dice, Jesús, ¿cuándo fue que llegaste? ¿Cuándo que estás? Y le dice, ustedes vienen porque les di de comer. Ustedes quieren que mi reinado, que mi gobierno sea por esto, por las cosas temporales, por eso me buscan. Pero Él venía con una propuesta totalmente diferente. Viene con un reino totalmente diferente. Y viene a ser de los hombres a los que llama a ese reino, hombres y mujeres totalmente diferentes. Comienza a enseñar cosas raras. Va a una montaña, la multitud los están escuchando. Y el Señor comienza a mostrar las leyes de la gracia. Y comienza a mostrarle a, por ejemplo, un celote que tiene que tener una resistencia totalmente diferente a la que hasta ese momento se predicaba dentro de ese partido político. Que tenía que abandonar todo tipo de violencia para que fuese hecha la voluntad de Dios. Y presenta y les dice, al que te pega una mejilla, este rey, el libertador, el que él esperaba, en el Mesías. Dice, al que te pega una mejilla, dale la otra. Al que te manda a caminar una milla con una carga, anda dos. Con el principio de antistenai, creo que las nuevas generaciones conocemos un poco y hemos corregido este texto tan mal entendido, ¿no? Hemos pensado siempre que el que te pegaba una mejilla había que ponerle la otra literalmente. En realidad es la mejilla derecha, que cuando querían pegar con un nudillo para humillarlo, se pegaban la mejilla derecha con los nudillos. Entonces Jesús no le dice, ahora poné la izquierda. Está diciendo, no te dejes pegar, poné la izquierda. Lo que sí, te prohíbo que seas violento, pero no te dejes pegar. Una resistencia no violenta. Esto es lo que propuso el Señor. Antistenai. Es el mismo texto que aparece después en Efesios cuando dice que tenemos que poner toda la armadura de Dios para resistir en el día malo.
una ejecución astuta, sin violencia. Al que te dice que le lleves la carga una milla, llevásela dos. ¿Por qué? Porque por la ley romana, el que era un esclavo estaba obligado a llevar una milla. Pero si se la llevabas dos, podía ser acusado de abuso. Entonces le dice el Señor, agarrá y llevala dos, porque lo pueden acusar de que es culpable de la ley misma de los romanos. Entonces imagínate que vos el romano no le podía ni loco a alguien que se la lleve dos. Le pedía una vez, la segunda vez, y vos le decías, llévame una milla, y vos agarrás y la llevabas. No, déjala por favor, el romano le decía, porque si no me van a castigar a mí. No nos llama el Señor a ser unos tontos y a sufrir cosas innecesarias, a tener una resistencia no violenta. Esta es la enseñanza. Antistenai es una palabra griega. Resistencia no violenta. Es lo que propuso el Señor. Y es la ley de la gracia. No pago con la misma moneda. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Ahora yo les digo una cosa nueva. Venía a proponer un reino con leyes totalmente diferentes. Obvio que por reaccionar con esa astucia se hacían dignos de castigos peores. Fue lo que le pasó a Jesús. Venía a proponer principios diferentes, un reino diferente, un reino que no pertenecía a este mundo. Me miran raro algunos, ¿vieron? Pero son enseñanzas que gracias a Dios nuestras generaciones las van a corregir porque tenemos más herramientas. Yo me acuerdo que el papi nos enseñaba acerca de esto y aún con el error de la interpretación esta, sí nos decía que la iglesia nunca ataca. La iglesia resiste. No vamos a pelear contra el diablo, no vamos a buscar a los que están en contra del Señor y denunciar su maldad, sino que lo que hacemos es resistir con amor, orando, clamando, bendiciendo, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Estos son los parámetros del reino de Dios. La cuestión es que este día el Señor va a entrar. Vamos a ir a la lectura de la palabra. Mateo, yo voy a leer el libro de Mateo porque justamente Mateo tiene como destinatario los judíos. Capítulo 21. Y leemos, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor, con mayúscula, los necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal, de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y la pusieron sobre ellos, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, se creen quizás 3.000 personas, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? La gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Reconocen que ha entrado el rey. Y acá el Señor no huye ni dice, no digan que soy el rey. Agarra y lo permite. Ha tomado la decisión de darse a conocer como el Mesías en la capital del reino. Y extienden una alfombra de mantos y de palmas. Las palmas en ese tiempo se usaban para sacudirlas mientras estaba el desfile triunfal y después se ponían porque era señal de victoria. De hecho, a las palmas con el tiempo se le terminó diciendo las hosanas, ¿sí? Porque lo que se decía y se exclamaba tomó nombre. Cuando se usaba la palma y se decía hosana, se terminó usando también que esa palma era la hosana que se tendía en el desfile triunfal. Se reconoce que ha venido
el Señor, el Mesías, y el Señor ahora no dice, no digan esto. Ahora sí se da a conocer como el Rey, y no lo impide. Pero es muy categórico lo que pasa. El Señor agarra y va directamente al templo. Es reconocido como Rey cuando todos tienden sus palmas y esa alfombra que le hacen triunfal. Si quieren, pueden buscar después en la página en el canal de YouTube nuestro. Habló acerca del asna y de todas estas cosas Alejandra Colman hace muy poquito tiempo, muy cabalmente, y fue precioso lo que nos enseñó. Yo quiero ir a la otra parte, donde es reconocido como Rey. Pero lo que hace el Señor en este momento es que se va al templo. Lo propicio era que al haber entrado como un rey tendría que haber ido hacia el palacio real, hacia el lugar este. Pero él se va al templo. Y los principales de los sacerdotes, los principales de la sinagoga o del templo, se enojan. Porque dice, hey, no decís nada. Que están diciendo que vos sos el Rey. El Señor no los reprende porque se ha querido dar a conocer así. Sí, soy el Rey. Pero en vez de ir a un palacio real, se va al templo porque en él se encontraban todos los oficios de gobierno. Cuando entran y preguntan quién es este, el pueblo dice, este es el profeta, Jesús de Galilea. Es reconocido como el profeta, como alguien reconocido de autoridad. Y también es reconocido como Rey y va al templo, quien va a ser el sumo sacerdote para siempre. Jesús encuentra en él toda la autoridad. Todo lo que se reconocía como autoridad en ese tiempo, ahora en Jesús se representa. Acuérdense que el Señor tenía ungidos. Su oficio sacerdotal eterno, su reinado y su ejercicio profético, el Señor lo distribuyó. Tenía ungidos, profetas, sacerdotes y reyes, pero todo representaba su autoridad, su oficio de autoridad, y él va hacia el templo. Y ahí comienza una revolución. Empieza a purificar el templo, empieza a levantarse en contra de los mercaderes, empieza a sacar todo lo que no tiene nada que ver con Dios y dice, mi casa es casa de oración. Reconoce que eso es un lugar que lo han convertido en una meca del negocio. Meca, bueno, es una palabra musulmana, pero en un templo de negocio. Y el Señor inmediatamente después sigue con una cantidad de enseñanzas que no es lo que el pueblo esperaba. Es interesante, si ustedes siguen leyendo todo lo que sigue después acá en Mateo, empieza a mostrar cómo el reino les es quitado porque no lo terminan de reconocer como rey. Aunque unos momentos antes decían que era el rey, pero decía, les he quitado para dárselo a los que dan frutos dignos de mí. Y se levanta contundentemente ahora contra los fariseos y contra los doctores de la ley y los escribas. En un momento agarra y vienen los saduceos también a preguntarle acerca de la resurrección. Dice, a ver si es amigo de nosotros. Y el Señor categóricamente le dice, Dios es el Dios de Isaac, de Jacob. Dice, Dios es un Dios de vivo y no de muertos. Por lo tanto, da por sentado que lo que se espera es la resurrección. Se hace enemigo de los saduceos. Ahí los fariseos piensan y dicen, entonces va a ser nuestro amigo. Entonces vienen también a acercarse a él y les termina diciendo, ¿ustedes qué dicen que es el Cristo? ¿De quién viene? ¿Hijo de quién es el Cristo? Y le dicen, de David. Y agarra y le dice Jesús, ¿pero cómo? Si David le dice Señor. Entonces le termina diciendo a los fariseos, el Cristo es antes y es mayor que David. Se los pone a todos en contra. Quiere mostrar su reino. Y quiere mostrar que su reino es totalmente diferente. Muchas veces esperamos un reinado como el que pedía Israel. Pero hermanos, nosotros no somos de este mundo. Hemos sido trasladados al reino del Hijo amado y nos tenemos que someter a los parámetros de este reinado. Aquella euforia que tuvo este pueblo cuando él entró, unos momentos después se transformó en todo lo contrario. Ese pueblo que gritaba, Hosana al que viene en el nombre de Jehová, Hosana al que viene en el nombre del Señor, es el mismo pueblo que termina gritando un poquito después, crucifíquele. Crucifíquenle. ¿A quién dejamos suelto? ¿A Barrabás
o a Jesús. Y el pueblo gritó a Barrabás. Dejen libre la mentira, dejen libre la corrupción, dejen libre lo que es parámetros de este mundo. Dejen libre lo que es hostil. Dejen libre lo que es aquello que esclaviza la vida de los seres humanos. Eso queremos que esté en libertad, pero crucifiquen la verdad. Crucifiquen al rey. Y es más, dice, su sangre sea sobre nosotros. Nos hacemos cargo, sí, que lo maten. 2 días antes estaban gritando, sana al que viene en el nombre del Señor. No les gustó el reino que proponía Jesús. Ellos querían un gobierno temporal, un gobierno que los liberara de las cosas del sistema corriente. Querían la independencia de Israel nuevamente. No les gustó lo eterno. Es un rey totalmente distinto. Y sus súbditos, nosotros, somos totalmente distintos. Porque Él es distinto, hace de nosotros gente distinta. Yo quiero leer textual algo que está en el apunte de teología, lo escribió Nelly García. Lo tituló Un rey diferente. Este es el rey que tenemos. Y nos llama a que nos ajustemos a estos parámetros de gobierno. Esto es autoridad en el reino de Dios. Esta es la autoridad de nuestro rey. Dice Nelly, la descripción que las Escrituras nos dan de Cristo es la de un rey diferente a los reyes de este mundo. Podía tomar una toalla y lavar los pies de los discípulos. Podía caminar entre los hombres, velando su gloria y majestad. Podía decir, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O también podía decir, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Un rey distinto. Un rey que no nace en palacio, cuya cuna es un pesebre y que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús es un rey diferente. Por eso su reino también es diferente. Sus súbditos, los que le seguimos y formamos este reino, somos invitados a tomar la cruz cada día y morir, a sufrir con Él para poder reinar con Él, a humillarnos para ser semejantes a Él en todo. Cristo venía a fundar un reino espiritual. Por eso Él era un rey diferente y formó hombres diferentes. Mateo 20:27, el que quiera ser el primero entre nosotros será vuestro siervo. Mateo también, el que se humilla será enaltecido. Por eso los que sirven a este rey tienen características especiales. Dice la Escritura, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Tenemos características especiales. Cristo mismo sería ese modelo de siervo que podía decir, como en Lucas 22:27, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él podía despojarse de su gloriosa majestad tomando forma de siervo y humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese reino espiritual, escucha esto, ese reino espiritual es su iglesia. Y para eso iba a entregar su vida. Sería escarnecido, menospreciado, escupido. ¿Qué diferencia con los gobernantes de las naciones que se enseñorean de ellas, las oprimen y sus grandes ejercen sobre ella potestad?
Jesús había dicho que su reino sería diferente, porque era un reino de arriba, no uno de aquí abajo, un reino espiritual, el reino del amor y del servicio mutuo, un reino de gracia. Un rey diferente con un pueblo diferente. Estamos llamados a ser diferentes, hermanos. A ser diferentes. ¿Cuántas de nuestras quejas dan cuenta de que no estamos bajo el gobierno de Dios, sino que esperamos demasiado de nuestros gobernantes temporales? Hermano, no esperes nada. No esperes nada de los gobernantes de este siglo. No esperes nada de este sistema. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. El Señor, después de su entrada triunfal, no para de mostrar cuál es el reino de los cielos. Y comienza a decir: el reino de los cielos es semejante a esto. Y muestra que el reino es totalmente distinto a lo que ese pueblo esperaba. Hermano, no esperes cosas parecidas a este mundo. Para nosotros es lo distinto. Somos personas distintas. Fue lo que nos predicaba hace muy poco tiempo el pastor Carachi. El Señor ha hecho de nosotros su especial tesoro. Un pueblo de reyes y de sacerdotes. Un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Somos diferentes. Tenemos leyes diferentes, parámetros diferentes. Estamos de paso. Nuestra patria está en los cielos, de donde esperamos todas las cosas. Y aguardamos la segunda venida triunfante de nuestro Señor Jesucristo, donde sí será honrado ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es nuestro Rey. Ese es tu Rey. ¿Lo aceptás? La única corona que tuvo física en esta tierra fue una corona de espinas. Y que la exhibió crucificado en la cruz del Calvario. Ese es nuestro Rey. Y yo le quiero decir al mundo: ese es mi Rey. Esa es la autoridad máxima. De ese yo confío. A ese yo alabo, a ese reconozco. Jesús es nuestro Rey. Un Rey diferente. Amén. Aleluya. ¿Qué sé yo cómo terminamos? ¿Les parece si nos ponemos de pie y le damos gracias